Vamos a la palabra, querida iglesia, y hoy vamos a continuar con la carta de los tesalonicenses. Ha sido de gran bendición, han quedado cimientos firmes en cada uno de nosotros. Vamos a estar en el capítulo 2. La semana pasada estuvimos capítulo 2 del versículo 1 al 12 y vamos a continuar allí, hermanos. Primer carta a los tesalonicenses. Sí, primer carta a los tesalonicenses, capítulo 2, vamos a estar allí. Los tesalonicenses, recuerden, una iglesia que, como hemos visto en los domingos pasados, es una iglesia ejemplar. Una iglesia que el apóstol Pablo amó como una madre. Y ejerció la autoridad como un padre. Una iglesia que fue elogiada por ser ejemplo de fe. Y queridos, hoy también tenemos iglesias ejemplares y hermanos que ejemplifican la fe, que los ve uno avanzar, que dan evidencia que Dios está transformando sus vidas. Pero asimismo encontramos personas que domingo tras domingo escuchan el mensaje de las Escrituras y sin embargo sus vidas no reflejan una transformación significativa. Y surge una pregunta: ¿por qué sucederá esto? ¿Por qué si están recibiendo sana doctrina, por qué si están viniendo los domingos juiciosos, por qué inclusive si leen las Escrituras, sus vidas no se muestran transformadas? Y hay muchas razones. Pero vamos a ver desde el capítulo 2 qué razón nos da la Escritura de por qué esto sucede. Veamos qué nos enseña el capítulo 2, versículo 13. La enseñanza va a estar ahí, en ese versito. En ese versito corto, pero con gran enseñanza. Recordemos que el apóstol Pablo, como lo vimos la semana pasada, ha venido exponiendo que él no es como aquellos charlatanes que llegaban a dar enseñanzas, engañando a la gente, con palabras lisonjeras, mirando cómo se ganaban el dinero, sino que Pablo les demuestra a ellos que él ha sido escogido por Dios para predicar el evangelio, que él ha venido a ellos no por dinero y por eso se esfuerzan a trabajar con sus propias manos y ha predicado la palabra de Dios, que los ama como una madre ama a sus propios hijos, pero que también les da direccionamiento como un padre, y que en el versículo 12 les encarga que anden como es digno, que anden a la altura de ser creyentes, de ser cristianos. Versículo 13. Por lo cual, por todo esto que les acabo de decir, 13, capítulo 2, versículo 13. 13. Por lo cual, por todo esto que acabo de mencionarles, tesalonicenses, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo es un hombre muy agradecido, cosa que debemos copiar. Tenemos que ser agradecidos. Cada respiración que tomamos es por voluntad de Dios. Y Pablo agradece en este sentido al Señor porque los tesalonicenses cuando escucharon el mensaje de Dios que Pablo les predicó, lo recibieron no como si fuera la palabra de hombres,
sino como lo que es en verdad la palabra de Dios, la cual es la que actúa, la que obra, no en todo el mundo, sino solo en los creyentes. Hoy aprenderemos, queridos, que la manera como usted recibe el mensaje de Dios determinará el efecto que ese mensaje va a hacer en su vida. La forma, el cómo usted reciba el mensaje, ya Pablo se comprometió y así lo hizo de predicar el evangelio puro, la palabra de Dios, que eso es importante. Es decir, por un lado usted tiene que estar atento qué es lo que le predican, pero por otro lado, y es el centro de la enseñanza de hoy, el centro de ese versículo, hablando de interpretación, el mensaje de ese versículo central es la forma, la manera como usted recibe ese mensaje para usted, es lo que va a determinar el efecto que ese mensaje, que la palabra de Dios, va a hacer en su vida como creyente. O lo asimilo puede ser, o lo recibo. La manera como usted lo asimila. ¿Quiere usted que su vida sea transformada? ¿Quiere vivir a la manera de Dios? Entonces tenga en cuenta estos dos aspectos que vamos a ver hoy. El primero, tenga en cuenta qué mensaje está usted recibiendo. Porque Pablo acaba de decir, el mensaje de Dios que les predicamos. Entonces usted tiene que estar atento de cuál es el mensaje que va a recibir. Pero no es suficiente. También tiene que estar atento, y es el punto 2, cómo usted está recibiendo ese mensaje. Para los que toman apuntes, y eso me alegra y les motivo, y vamos a ir un pasito más allá. Ya veo que las Biblias están abiertas y doy gloria al Señor por eso, aunque hay que hacerlo. Vamos a ir un pasito más allá y es, queridos, el cuaderno. El cuaderno y lápiz, si no acá se los damos. El título de la predicación de hoy, el mensaje que transforma. Entonces vamos a ver el primer aspecto. ¿Qué mensaje usted está escuchando? ¿Qué mensaje está usted escuchando? Queridos, la tecnología nos ha hecho un gran bien. La tecnología ha traído grandes cosas, bastantes, pero también nos ha estado haciendo mucho daño. Constantemente a través de nuestros celulares somos bombardeados por tantas voces que nos dicen cómo vivir mejor. La llave para el éxito. 3 claves para que usted sea feliz. Cosas así son las que aparecen. Nos ofrecen tips, nos ofrecen libros y videos con las claves para ser más felices. Pero como hijos de Dios, ¿a qué mensaje debemos prestar atención? ¿A la voz del mundo o a la voz de Dios? Solo hay 2 voces, queridos. O es la de Dios, y la que no es de Dios es del mundo. En el paraíso Dios habló a Adán y a Eva y les dio instrucciones muy claras de cómo vivir bendecidos, bienaventurados. Sin embargo, ambos tomaron una decisión y fue escuchar un mensaje diferente, escuchar a Satanás. Y eso les costó ser expulsados de la presencia de Dios y condenaron a todos los seres humanos a vivir bajo el yugo del pecado, hermanos. ¿Qué mensaje está usted escuchando? ¿Se esmera por identificar qué está recibiendo? Tenga mucho cuidado de lo que usted recibe. Ahora, el versículo 13, ahí en la parte A, Pablo dice, nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis, ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Y hablo un pequeño paréntesis, que no es el tema de hoy, pero usted también lo que tiene que enseñar a otros es la palabra de Dios. Pero Pablo aquí lo que está diciéndole, agradezco porque les hemos predicado la palabra de Dios.
Ahí en el capítulo 2, versículo 4, Pablo ha explicado que fue Dios el que lo aprobó y le confió el evangelio, la buena noticia de salvación de Dios a los hombres. Eso fue lo que Pablo se esmeró en predicar, de una manera diáfana, de una manera clara. En Hechos 17, 1 al 3, escuchen cómo Pablo predicaba. Veamos la enseñanza. Atravesando Anfípolis, una ciudad, y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Así fue como ellos empezaron la iglesia, donde había una sinagoga de los judíos. Y como era su costumbre, Pablo empezó ¿qué? A predicar. Durante 3 fines de semana, 3 sábados, él predicó la palabra de Dios. Y escuchen lo que dice la Escritura, basándose en las Escrituras. Las Escrituras son la base y la fuente de toda predicación, queridos. Y él decía de esta manera, explicaba y demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Él decía, este Jesús que les anuncio es el Cristo. Querida iglesia, la fuente del mensaje de Pablo siempre fueron las Escrituras y no su propia sabiduría. Y eso es lo que usted y yo tenemos que estar atentos. ¿De dónde está saliendo el mensaje que me están predicando? ¿Es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Ese es el primer aspecto que Pablo deja ver en este texto. La palabra de Dios que escucharon de nosotros. Usted tiene que ser muy selectivo a la hora de escuchar una prédica, a la hora de escuchar una enseñanza, a la hora de leer un libro. Usted tiene que ser muy selectivo. No puede prestar oído a mensajes diferentes a la palabra de Dios, aunque parezcan ser inofensivos y muy atractivos. Si no son de Dios, no van a sumar a su vida. No van a sumar a su vida, queridos. La serpiente le dijo a Eva que no le pasaría nada malo al comer del fruto del árbol prohibido. Súper atractivo. Tan así es que ellos lo vieron y Adán se quedó calladito cuando Eva, su esposa, le dio. Queridos, sigamos el consejo del apóstol Juan, allá en su segunda carta, en capítulo 1. Y este es, todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Eso es serio. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es permanecer? Mantenerse allí, vivir en la palabra. Escucharla y ponerla en práctica. Ese sí tiene a Dios y tiene a su Hijo. Y escuchen este consejo que yo también se los dejo hoy. Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, es decir, la palabra de Dios, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. Pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras. Qué buen consejo. Qué buen consejo, sobre todo en esta era donde la tecnología nos permite que muchos ya no nos golpean la puerta para traernos otro mensaje disque cristiano. Ya llega y suena el teléfono, plin, plin. Ay, llegó un mensaje en Facebook, llegó un mensaje en YouTube, llegó un mensaje allí. Y como dice Dios, o dice Cristo, o dice Biblia, entonces eso está... No, hay que tener discernimiento. Y la palabra es muy clara, inspirada por Dios. Es Dios mismo el que nos dice que si alguien lo visita y no lleva la enseñanza de Dios, no lo reciban, no le den la bienvenida. Porque si usted lo recibe, entonces se va a hacer uno con él. Va a aceptar, va a correr peligro y se hace cómplice. Hermanos, si alguien les predica un mensaje que no se ajusta a las Escrituras, no le den la bienvenida. No lo acepten. Aún en este púlpito, queridos.
Si usted ve que en este púlpito no se predica el mensaje de las Escrituras, usted no tiene que recibirlo. Usted tiene que levantar su voz. Porque esa persona no tiene a Dios, según lo que nos acaba de decir la Escritura. Y si usted lo recibe, va a estar de acuerdo con sus enseñanzas. Es la razón por la cual, querida iglesia, les insisto, y les hemos venido insistiendo y lo seguiremos haciendo, abra su Biblia en su casa. Escudriñe las Escrituras. Traiga la Biblia a la iglesia para que haga como Berea, que están predicando y si va con la palabra o no. Súbense a los discipulados. Son necesarios. Y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Sé que hay momentos donde evidentemente no se puede, pero que no se vuelva costumbre. Porque ese día, justo ese día, es muy posible que la palabra de ese día era la que usted debía recibir. Y no caigamos en la trampa, que es lo mismo escucharlo luego cuando lo subimos a la red. Queridos, no es lo mismo. Esto es iglesia. Aunque si no viene, no deje de escucharla. Si usted, pero hermanos, esa es la manera donde, como usted va a conocer la palabra, si usted abre la Escritura, si usted estudia la Escritura, si usted asiste a los cultos, si usted participa en los discipulados, es como usted va a conocer la palabra. Si usted no conoce la palabra, no va a identificar si lo que le están predicando o enseñando eso no es la palabra del Señor. Si usted no conoce la doctrina emanada de las Escrituras, usted va a ser una presa fácil de cualquier enseñanza y va a dar tumbos en la vida. Será como una pluma llevada por el viento de cualquier doctrina y su vida no va a cambiar porque no sabrá diferenciar qué tipo de mensaje está recibiendo. ¿Ven lo importante, queridos? Queridos, hay que romper con esa cultura que se ha ido dando en las iglesias, donde se viene, sí, como a escuchar simplemente, pero no hay las Escrituras abiertas. La Escritura tiene que volver, y eso es lo lindo de nuestro logo. Por eso decidimos la Escritura abierta, arriba la palabra del Señor. La pregunta es, ¿usted se va a comprometer con Dios? ¿Es la única manera de usted conocerle a Él? ¿Se comprometerá con Dios a conocer su palabra? Pero lo otro es, ¿cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar a conocer la palabra de Dios? Esto es lo mejor que usted puede hacer por usted mismo. Vamos al segundo punto. Ya vimos que el primer aspecto fundamental es qué tipo de mensaje usted está recibiendo. ¿Y tiene que ser qué? La palabra de Dios. Porque ella es la única que obra en el creyente. Pero ahora recibido la palabra, viene un segundo aspecto que el versículo nos enseña y es, veamos cómo recibe usted el mensaje de Dios. Porque la manera, la forma como usted recibe el mensaje es lo que va a hacer que su vida cambie. Ya vimos que los tesalonicenses escucharon el mensaje correcto, la palabra de Dios, pero la manera como ellos recibieron ese mensaje fue lo que determinó el rumbo de sus vidas. Veamos cómo lo recibieron. Ahí en el versículo 13. Dice el apóstol, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, el mensaje que se les dio, escuchen, ¿cómo la recibieron? La recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad,
como la palabra de Dios. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí. Que le he enseñado a alguien desde las Escrituras y me dice, sí, ahí dice eso, pero yo no creo. Usted puede decidir creer si es la palabra de Dios o no y dejarla pasar por alto. Hay quienes no creen que Dios sigue siendo el mismo del Antiguo Testamento y que Él condena el pecado y disciplina el pecado de sus hijos. No, yo no creo eso, pero mira, la Escritura dice esto y esto y esto, mire lo que pasó aquí, lo que pasó. Sí, ahí dice, pero yo no creo. Esta persona decidió recibir la palabra no como de Dios, sino como si fuera un hombre que estuviera enseñando. Recordemos que en Tesalónica abundaban hombres que con palabras engañosas y por dinero daban sus enseñanzas. Pero cuando los tesalonicenses vieron a Pablo, el amor con el que les enseñaba, un amor sincero como de una madre, cuando vieron que Pablo evidentemente demostró que él sí era un apóstol de Jesucristo, que les llevaba el mensaje y que era el mensaje correcto, el mensaje de Dios emanado de las Escrituras, ellos entendieron que la predicación de Pablo no era una hueca filosofía como la de los otros hombres, sino que en verdad era la palabra de Dios, el mensaje divino, el único que tiene el poder para transformar las vidas. Querido, cuando usted conoce las Escrituras, es fácil identificar si el mensaje que le estás dando es o no es de Dios. Y es fundamental también la vida del que lo predica, que fue lo que ellos vieron en Pablo. Una coherencia entre lo que él enseñaba y cómo vivía. Pero aquí lo fundamental es eso, escuchar el mensaje de Dios. Y ellos vieron que Pablo no era uno de los charlatanes. ¿Cuántos charlatanes vemos hoy en día, desafortunadamente, también en los púlpitos? El mismo Pablo advirtió a los colosenses sobre el peligro de recibir enseñanzas de hombres, Colosenses 2:8, en palabra de Dios para todos. ¡Ojo! Me encanta esa traducción. ¡Ojo! No permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes, hacerlos esclavos. ¿Colosenses qué? Colosenses 2:8. ¡Ojo! Pilas, no permitan. Es una decisión suya. Nadie le obliga a escuchar un mensaje que no sea de Dios. Por eso, mire hermanos, es muy común que a uno lo inviten al congreso de tal, a la reunión de mujeres de no sé dónde, un congreso de varones. Pero tenemos que ser sabios. Ay, no, qué pena, pero pues yo cómo le voy a decir a fulano que no voy a ir. No, usted tiene que ser sabio, tiene que verificar si allá, qué es lo que van a dar, quiénes son los que van a predicar o a enseñar, porque usted tiene que cuidar de lo que recibe. Ojo, no permitan a nadie usar la filosofía humana para ganarse su confianza y tomar control de ustedes. No se dejen engañar por gente que viene con ideas falsas que no significan nada. Esas ideas vienen de los poderes espirituales del mundo, son satánicas. Y de las tradiciones de los hombres. ¿Recuerdan ustedes algo en la Biblia, los fariseos? Seguían y le ponían más importancia a la tradición de los hombres que a las mismas escrituras. Esas no vienen de Cristo, cierra el apóstol. ¿Ven el cuidado que hay que tener? No porque hay una Biblia abierta, el mensaje que el predicador da es un mensaje bíblico, no necesariamente. Hoy también hay quienes se ganan la confianza y desde los mismos púlpitos
no enseñan la verdad de las Escrituras, la palabra de Dios, sino que su mensaje son mundanos y los acuñan con algunos versículos para soportar sus propias ideas. Eso es delicado, queridos. Con ellos manipulan y muchos se hacen ricos. Es doloroso, en verdad, ver que muchos rechazan el verdadero mensaje de Dios, su consejo sabio, que es para toda ocasión en la vida, y solo quieren escuchar mensajes motivadores y no transformadores. Y por ello viene el mal y pagan un alto precio. Si bien es doloroso ver que algunos púlpitos son usurpados por este tipo de personas que enseñan cosas huecas, también es muy doloroso ver cómo muchos acuden en masa a escuchar a estas personas, porque no soportan estas predicaciones donde tallan, no hay que pecar, hay que ser santo. Esas molestan. Pero es más rico estos mensajes de poder, del power. Estos mensajes donde torcemos la voluntad de Dios y hacemos un pacto económico. Estos mensajes donde usted como hijo o hija del rey, usted está arriba porque usted es cabeza y no cola, mala interpretación. Estos mensajes donde el hijo de Dios no tiene por qué ser pobre ni estar enfermo. Y entonces donde dejamos al apóstol Pablo que Dios decidió no quitarle su aguijón. Y que si estás porque está pecando. Sí. Escuchen, queridos, solo quieren escuchar mensajes motivadores y no transformadores. El mensaje de Cristo no es una pintura por fuera de fachada. El mensaje de Cristo transforma el alma, transforma el ser interior y entonces ahora yo vivo y mi fachada cambia, porque cambió mi interior. Y por seguir estas enseñanzas huecas, viven mal y pagan un alto precio. En Jeremías 42 se narra que el pueblo de Dios estaba amenazado por el rey de Babilonia, un ejército feroz. Y ellos habían quedado ya pocos, que ya los tenían sitiados y había una guerra grande. Y muy asustados, ellos decidieron irse a Egipto. Allí donde Dios los había sacado de esclavitud, donde Dios les había mostrado el poder que Él tiene y todo lo que Él había hecho con ellos. Y ellos estaban pensando, vámonos a Egipto. Y entonces consultaron con el hombre de Dios, Jeremías, ora tú a nuestro Dios y pregúntale qué debemos hacer. Obvio, hicieron lo correcto. Porque usted y yo podemos estar antes de tomar decisiones pensando, esto es lo correcto, pero ¿es lo correcto para Dios? Porque Él sabe qué va a pasar mañana y pasado mañana, y más allá. Hicieron lo correcto y entonces Jeremías consulta a Dios Todopoderoso y Dios le da el mensaje para su pueblo. Jeremías les responde, esto dice el Señor, no temáis. Qué hermoso. Porque lo primero que uno necesita cuando está en angustia, ¿qué es? No temer, tener paz. Y es por donde arranca el Señor. No temáis. No temáis al rey de Babilonia, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Amén. ¡Ah, qué belleza! No vayan a Egipto. Y aquí viene una advertencia. Porque morirán a espada y hambre y enfermedad, porque Jehová derramará su ira sobre ustedes y así hacen. No teman a esta amenaza que se avecina. No hay por qué temer. Jehová está con ustedes. Yo los libraré.
yo los protegeré. No vayan a tomar esa decisión de irse a Egipto. Si lo hacen, voy a castigarlos. Van a morir a espada. ¿Por qué? Por desobediencia. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Obedece a Dios? Escuchen la respuesta del pueblo a Jeremías. ¡Mentiras dices! ¿No te ha enviado Jehová, nuestro Dios, para decir, no vayáis a morar a Egipto? Ellos no creyeron el mensaje de Dios y lo desobedecieron. ¿Ha sido usted de pronto alguna vez uno de ellos? A veces tomamos las decisiones equivocadas y no consultamos, y si consultamos, encontramos la respuesta de Dios en la Escritura, digo, no, por aquí. Jehová, Dios de Israel, escuchen, en el capítulo 44, esto dijo el Señor: he aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal y para destruir a Judá. Queridos, los tesalonicenses recibieron el mensaje de Pablo como lo que era. Esto es Dios hablando. Lo que Pablo me está diciendo es la palabra de Dios. No es la palabra de un filósofo por ahí o de un charlatán. Ellos la recibieron como era. Recibieron el mensaje, pero ahora veamos cómo lo recibieron. La palabra recibir que aparece allí, recuerden algo. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento en griego, pero el griego de esa época y en un griego de la calle, común a todo el mundo. La palabra que usa el apóstol Pablo aquí para recibir es la palabra paralambano, que significa tomar para sí. Esto es mío. Esto es mío. Apropiarse. Usted tiene dos opciones cuando escucha el mensaje de la palabra de Dios. Acepta y se apropia y cree en la verdad de Dios, o la rechaza. Solo hay esas dos opciones. O usted se apropia, la toma para usted, dice, sí Señor, esta es la palabra de Dios y esto es mío. Y la pone en práctica, o definitivamente la rechaza. Y cuando no la pone en práctica, lo que está haciendo es rechazar a Dios. Queridos, recuerden que Jesús dijo que la persona sabia es aquella que escucha y aplica, pone en práctica la palabra del Señor. Ahora, le voy a dar unas razones por qué como cristiano usted tiene y usted está llamado a aceptar la palabra, a no dudar, a recibirla, a apropiarse, a tomarla para usted. Hacer como hicieron los tesalonicenses. Y la primera razón que el texto nos da es porque es la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? En Jeremías vimos que ellos entendían eso y por eso acudieron al profeta para que fuera a Dios. Pero cuando Dios mismo les dijo qué debían hacer, entonces lo rechazaron. Pero es la razón por la cual usted tiene que aceptar la palabra de Dios y tomarla para usted. Porque es la palabra del que sabe, del que le ama, del que sabe qué va a ocurrir ahorita dentro de una hora. El primero y el último. Él es el primero y es el último y es el que determina nuestro destino. El consejo sabio de Dios es el que le va a llevar a no tropezar. Aquel negocio y aquella decisión que está tomando no es lanzarse y pedir a Dios que bendiga sus planes. No, es hacer planes y ponerlos en manos de Dios y Él hará ¿qué? La voluntad de Él, que es perfecta en su vida. Amén.
Entonces, la primera razón por la cual como cristianos estamos llamados a apropiarnos de la palabra del Señor es porque es la palabra de Dios. Punto. Acabo de pensar en algo. Cuando vamos al médico, él nos formula ahí una inyección o una operación y nosotros confiamos tanto en él que dejamos que nos duerman, nos operen. ¿Por qué no confiamos en Dios? Queridos, no es la palabra contaminada por el pecado del hombre, es la palabra pura y santa de Dios. Las escrituras son santas porque fueron exhaladas, fueron sopladas por Dios mismo. Ellas son la fuente de la sabiduría. Son ellas las que pueden enseñarnos cómo vivir correctamente. Ellas nos corrigen lo que está mal y nos preparan para hacer bien, para hacer buenas obras. ¿En qué otro libro usted puede aprender a vivir? No hay un libro en el mundo que le enseñe a vivir correctamente. Por eso es tan importante, queridos padres, inculcarle a nuestros hijos. Aquí está el manual de vida para que usted viva bien, para que te vaya bien en todo. El mejor y el único. Queridos, no hay otro libro que nos enseñe a vivir bien. Ahora, aunque el mundo rechaza a Dios, aunque el mundo detesta a Dios, no quiere a Dios, la Biblia ha sido el libro más leído y más vendido en el mundo. Las enseñanzas de un hombre sabio, pasa un tiempo y aparece otro y las desvirtúa. Pero el cielo y la tierra pasarán y su palabra, la de Dios, jamás pasará. Ella es verdad eterna, hermanos. Como dijo el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, usted tiene en sus manos la palabra profética más segura y hace bien en prestarle atención. Es la palabra más segura que usted puede tener para tomar decisiones en su vida. Todo tipo de decisiones. Y es lo mejor que usted puede hacer, es tomarla en cuenta, es lo que está diciendo el apóstol. Las escrituras son como una lámpara que alumbra en los momentos más oscuros de su vida y le ilumina el camino que debe tomar mientras regresa a nuestro Señor Jesucristo. Es la palabra la que le va a sostener por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué hay tanto rechazo a leerla? ¿Por qué hay tanto rechazo a estudiarla? ¿Por qué algunos prefieren escuchar a hombres y no verifican, sin verificar sus enseñanzas, si son o no son de Dios? ¿Por qué, amada iglesia, rechaza a Dios? Porque si usted rechaza su palabra, está rechazándolo a Él. No te quiero escuchar. Ese es el mensaje. No te quiero escuchar, cállate. Porque cuando usted abre las escrituras, la voz de Dios sale. Pero si usted no las abre, cállate, no te quiero escuchar. Entonces, la primera razón por la cual, como creyentes, hacemos bien en apropiarnos de la palabra del Señor es porque es la palabra de Dios. Pero la segunda razón que nos enseña el apóstol, por la cual debemos apropiarnos del mensaje, es porque ella es la que actúa en el creyente. Está al final del versículo 13. No la aceptaron como palabra de hombres, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa en el original, es energeo, que significa trabajar en. Es la palabra de Dios la única que trabaja en su vida. La que obra, la que actúa, la que trabaja con diligencia en su vida. Y lo mejor es que
sus resultados son permanentes. Permanentes. Lo que la palabra obra en su vida, ahí quedó. Es permanente. Escuchen, esa partecita, como la dice una Biblia católica, la Biblia para el pueblo de Dios, es católica. Pero es precioso como dice el versículo allí. Dice que Pablo los agradece a Dios porque ellos, escuchen, abrazaron la palabra de Dios que permanece vitalmente activa en vosotros los creyentes. Que permanece vitalmente activa. La palabra de Dios es que es viva y eficaz. Tajante como dos. Espada de dos. Porque se apropiaron de la palabra de Dios, y me encanta esta traducción, que permanece. Ella no entra y se va, que permanece vitalmente activa. Ella funciona permanentemente. Una vez sembrada en su corazón, ella no vuelve vacía. Cuando usted escucha y abraza la palabra viva, ella trabajará en usted según la voluntad de Dios. Eso lo dijo él mismo en Isaías 55. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual la envié. Es como una semilla, que aunque usted no la ve, cuando la siembra, ella allí está funcionando, queridos. ¿Ha notado cómo la palabra de Dios ha cambiado su vida? Claro. ¿Ha notado que no es la persona que era hace 1 año, 3, 5 y antes de conocer a Cristo? Nosotros también podemos decir un Jair antes de Cristo, Jair después de Cristo, y en su vida también. Y su vida yo estoy convencido que ha cambiado, pero puede cambiar más. Ajá. Puede cambiar más, querido, para la gloria de Dios y para su bienaventuranza. Piensa un poco en aquello que antes hacía y ahora no lo hace, porque ha sido limpiado por la palabra. Sus reacciones no son las mismas. Obvio seguimos pecando, pero ahora menos. Ahora nos sentimos mal cuando pecamos. Antes no. Ese es el obrar de la palabra en el creyente. Queridos, fue la palabra de Dios la que obró en Pablo cuando camino a Damasco tuvo el encuentro con Jesucristo resucitado. Y mira cómo lo transformó y lo cambió. Y es esa palabra la que él ahora vino y predicó a los tesalonicenses. Y esa es la palabra la que estamos estudiando el día de hoy. Cuando los tesalonicenses tomaron las enseñanzas de Pablo como la palabra de Dios, entonces obró en ellos. Si usted mira ahí, que ya lo vimos hace 2 domingos, capítulo 1, ¿qué hizo la palabra de Dios en ellos? Vamos a ver que eso fue lo que hizo que dejaran los ídolos y se volvieran a Dios para servirlo. La palabra de Dios que Pablo les predicó, ellos la recibieron, se apropiaron de ella, la tomaron para sí, la recibieron no como palabra hueca, sino como palabra de Dios, y fue lo que hizo que abandonaran los ídolos, la idolatría, y se volvieran a Dios. No es lo que ha hecho con nosotros. Fue la palabra de Dios la que hizo en los tesalonicenses que ellos ahora fueran un ejemplo para otras iglesias, mostrando su amor entre los hermanos, evidenciando la esperanza en el regreso de Jesucristo. Fue la palabra de Dios la que los transformó a ellos, obró en ellos cuando la recibieron como de Dios y se apropiaron de ella, y entonces eso los impulsó. No nos podemos quedar callados a predicar la palabra de Dios y a extender el reino del Señor. Porque ella es activa, porque ella es eficaz. Pero depende cómo usted la reciba. La palabra de Dios obra en el creyente para desentrañar. También obra en el creyente para algo, para desentrañar todos los secretos más profundos que hay en su alma. Nada puede quedar encubierto a los ojos de Dios. Y eso es bueno. Eso es bueno. ¿Cuántas personas tienen una carga tan grande por un pecado
que hasta que no se lo confiesan a Cristo, no descansan. Porque ella es más cortante que una espada de 2 filos. Entra hasta lo más profundo del ser humano y descubre todos sus pensamientos y quedan a la vista del Señor para que Él juzgue. Hebreos 4. Es la palabra de Dios la que le ayuda también a renovar su mente. Cambien su manera de pensar y cambiará su manera de vivir, dijo el apóstol Pablo. Queridos, Dios también nos hizo nacer de nuevo por el poder de su palabra. Primera de Pedro 1:23. Usted puede vivir en santidad, libre, apartado del pecado por medio de la palabra de Dios. Juan 17:17. Esta fue la oración que Jesús hizo a nuestro Padre por sus apóstoles. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así es que es la palabra la que nos santifica. ¿Vamos a seguir con ella cerrada? Es una decisión. Queridos, no tengo el tiempo para extender la lista infinita de la obra de la palabra que puede hacer en su vida. Pero quiero darle un argumento más. Por favor, acompáñenme ahí al versículo 14. Dice el apóstol Pablo: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ellos comenzaron a ser perseguidos porque abandonaron la idolatría, y entonces los mismos de Tesalónica comenzaron a perseguirlos, y así ocurrió con los judíos allá en Macedonia. En Judá, perdón. Versículo 15, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de su pecado, llegan al tope de los pecados frente a Dios, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Acaba de decir el apóstol Pablo que agradece a Dios, que ellos recibieron la predicación como lo que era palabra de Dios, y esa palabra es la que obra en ellos, y ya hemos visto un listado pequeño de la obra que la palabra hizo en los tesalonicenses y ha hecho en usted y en mí. Pero ahora veamos otra más. ¿Qué hace la palabra de Dios en medio del sufrimiento? Porque ellos empezaron a sufrir por haber aceptado a Cristo, por haber aceptado la palabra como si fuera de Dios, por haberse olvidado los ídolos y volverse al Señor. Ahora estaban sufriendo persecución. Queridos, ante el sufrimiento, ¿cómo reaccionaron los tesalonicenses? Una vez que la palabra la aceptaron, se apropiaron de ella. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Y vosotros, les dice Pablo, vinisteis a ser imitadores de nosotros. Porque Pablo había sido perseguido. Y del Señor. Vinieron al Señor, lo mataron. Ojo, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y mire cómo la siguieron. Vivieron el sufrimiento con gozo en el Espíritu Santo, del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. En medio del sufrimiento, el obrar de la palabra fue que lo vivieron con gozo, en paz. En paz, hermanos. Tal vez usted no esté hoy sufriendo persecución por ser cristiano, pero en medio de las tribulaciones, cualquiera que sea, de cualquier índole, en medio de las tribulaciones que usted pueda estar viviendo por diferentes circunstancias, usted en la palabra puede encontrar gozo.
Usted en la palabra puede encontrar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted recuerda que no está solo, que no está sola, que tiene al Espíritu Santo morando en usted. Y el fruto del Espíritu Santo es ¿qué? Paz, gozo. Es algo que proviene del Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, entonces, en medio de las circunstancias más extenuantes, es el que termina muchas veces en suicidio. O como mínimo en drogas y borracheras. Pero quien tiene el Espíritu Santo puede vivir las diferentes circunstancias difíciles de la vida en el gozo del Señor, en la paz que viene de Él. Pero también, en medio de ese gozo y de esa paz, en la palabra del Señor usted entonces encuentra el consejo que le guiará en sabiduría para sobreponerse de la dificultad. ¿Qué dijo el apóstol Santiago? Que nos gocemos cuando estamos en dificultades. Pero luego más adelantico dice, y si necesitan sabiduría, pídanla a Dios, quien la da en abundancia y sin reproche. Pero sin dudar. Pero sin dudar. Porque el que duda es como esa ola del mar que viene y va y no crea que alguien así va a recibir algo. Recuerden que el pueblo le dijo a Jeremías que le pidiera al Señor qué debían hacer, si se iban para Egipto o no. Y vino la respuesta de Dios: no temáis, yo estoy contigo, yo te salvaré. Pero ellos no creyeron. Entonces no fueron sabios, dudaron y pagaron las consecuencias. Querida iglesia, cierro el mensaje con las palabras del mismo apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Así que, por toda esta enseñanza, desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Y me uno al apóstol Pablo por esta hermosa iglesia. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. ¿Dónde está? En la palabra. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a la medida que aprenden a conocer a Dios más y más. Meditemos.